Venga. Vale. Bueno, pues muchas gracias a Germán por estar con nosotros, ¿vale? Para explicar algo tan interesante pero tan complicado de entender como son todas las leyes que está tramitándose en este momento el Ministerio de Transición Ecológica. Muchas gracias a Ángel también por la intermediación y muchas gracias a todos los que habéis venido, ¿vale? A esta nueva normalidad en la que nos estamos echando todos tantos de menos. A ver si pronto podemos hacer un acto en la agrupación y vernos cara a cara y esas cosas que hacíamos antes y que nos parecían un horror, pero ahora estamos extrayendo tanto y echando tantísimo de menos. Pero bueno, con lo cual Miguel es el que ha organizado el acto, con lo cual Miguel es el que va a llevar el acto porque es su secretario, ¿vale? Vale, pues muchas gracias, Mercedes, y por supuesto, muchas gracias, Germán, por acompañarnos hoy. Y como ha dicho Mercedes, a Ángel también por habernos ayudado. Y bueno, ya hemos pensado que puede ser una buena idea empezar el acto con el vídeo que subió el Ministerio de Transición Ecológica, como para poner un poco en contexto. Es un vídeo muy cortito, son 2 minutos y algo, casi 3. Entonces, pues bueno, lo comparto pantalla y lo veis, y yo creo que sirve muy bien como resumen de qué va a tratar esta charla, ¿no? Así que bueno, ponemos el vídeo y cuando termine, pues empezamos a lo nuestro. España está ultimando su marco normativo para poner encima de la mesa todas las políticas de lucha contra el cambio climático, y uno de los pilares son las políticas de adaptación. Hoy sabemos que la temperatura media en nuestro territorio desde la época industrial ha subido más de 1 grado centígrado. Los importantes riesgos que conlleva, tanto en sectores como el transporte, como la agricultura, como el turismo, estrechamente dependientes del clima, como en otros aspectos importantes para nuestro bienestar. Un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, para identificar cuál es el mejor modo y estar preparados para unos impactos con los que vamos a convivir durante mucho tiempo. Para hacer las cosas bien, para construir sendas que nos permitan fortalecer nuestra resiliencia a los efectos del cambio climático. Y aquí está. Este plan supone una gran oportunidad para transformar positivamente la sociedad que tenemos actualmente. Seremos capaces de generar empleos de calidad, además podremos convertir las ciudades en las que vivimos en lugares mucho más habitables. Tener una sociedad mucho más eficiente que sea capaz de aprovechar mejor los recursos de los que disponemos. Olas de calor extremas, sequía, desertificación, inundaciones, salinización van a ser las consecuencias fundamentales que va a sufrir nuestro país, pasando así a estar en el ranking de los países más afectados en la Unión Europea para la mayor parte de las amenazas, incluidas también incendios, o las inundaciones costeras por el aumento del nivel medio del mar y la erosión de nuestras playas. Anticiparnos al cambio climático no solo a través de la mitigación, sino tomando las medidas necesarias para adaptarnos, es esencial. El clima y el cambio climático no lo podemos manejar, pero sí manejar y anticiparnos a sus impactos. Y eso depende de nosotros. No se van a poder evitar ciertos desastres, pero lo que sí podemos es minimizar sus impactos. El plan de adaptación frente al cambio climático es fundamental para hacer de España un país más seguro, un país más rico, un país más sostenible y un país en el que se viva mejor. Además, es una oportunidad para generar nuevos modelos de gestión, a la par que conservamos nuestra naturaleza, mejoramos nuestra salud y optamos por una sociedad más resiliente. Este plan nos coloca en la posición que queremos para construir el futuro que queremos. Es fundamental tomarlo como referencia, todavía mucho más en un momento en el que nos planteamos qué país queremos construir, qué recuperación, qué resiliencia y qué futuro sostenible para nosotros y para nuestros hijos. Bueno, pues ese ha habido un poco de resumen y ahora pues hemos organizado el acto en modo entrevista un poco global, no preguntas cortas, sino preguntas un poco generales, y lo hemos dividido en bloques, que el primero sería, lo hemos titulado Eficiencia energética y rehabilitación de edificios, pensado a cómo podemos hacer que manejar mejor la energía. Entonces la primera pregunta para Germán sería: ¿cómo facilitar al gobierno la generación de energía desde
a partir de energías renovables. Vale, pues bueno, muy buenas tardes a todos y a todas que estáis hoy aquí. Antes de empezar a contestar la pregunta, me hubiera gustado deciros que hola a todo el mundo desde Castellón, aquí soleado y caluroso, pero lo voy a dejar solamente en caluroso y tormentoso, porque hasta hace un momento estaba cayendo aquí el gran diluvio que se ha retrasado un mes. Es una de las consecuencias de lo que estamos viviendo. Normalmente estas lluvias estarán en septiembre y octubre ya no llovía nunca, y históricamente, y ahora estamos en medio de nuestra gota fría un mes más tarde. En cuanto a lo que me preguntabas de cómo se va o cómo va a facilitar el gobierno la generación de energía renovable, pues mira, te diré que yo creo que la generación de energía renovable ha cruzado esa línea, ese umbral en el que no necesita realmente que el gobierno promueva su utilización. Evidentemente, dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y dentro de la Ley de Cambio Climático hay unas previsiones de energías renovables, de integración de energías renovables durante los próximos años, pero aquellos tiempos en los que hacía falta incentivar, primar la energía renovable han quedado muy atrás. De hecho, una de las digamos, entidades más importantes a nivel global, la más importante a nivel global en cuestiones energéticas, que es la IAG, por fin ha entendido que las energías renovables son una fuerza imparable y ha dicho que la energía solar fotovoltaica es la energía más barata de la historia. Porque es así, porque ya no necesitan ser primadas. Entonces el gobierno lo que ahora tiene que hacer, y es exactamente lo que está haciendo, es impulsar su adopción lo más rápidamente posible. Y para ello lo que está haciendo es poner los mimbres necesarios para que la legislación se adapte a este tipo de energías, que ya, como digo, no van a necesitar ni primas, ni ningún tipo de subvenciones ni ayudas, porque son infinitamente más rentables que las energías de origen fósil. De hecho, hace un par de días había una noticia en la que decía que los bancos más importantes, entre ellos el Santander y BBVA, habían decidido dejar de invertir en proyectos relacionados con petróleo, con gas, porque consideran que son ya activos varados. Es una problemática que existe y son activos que realmente se están convirtiendo en cargas en los balances de las empresas. Para poner estos mimbres o desarrollar esta alfombra legislativa sobre la que empezar a tejer una red de renovables, pues el gobierno básicamente lo que estaba trabajando era en el proyecto de ley de cambio climático, que hemos tenido que acelerar y mucho a causa de la pandemia que estamos viviendo, y para ello en junio, el 23 de junio, sacó el Real Decreto 23 de 2020, en el que se ponía en marcha una serie de medidas que básicamente estaban recogidas originalmente en el proyecto de ley de cambio climático, pero que había que acelerar. Y había que acelerar porque sabíamos perfectamente que se iban a mover unos fondos europeos muy importantes para la recuperación verde, que es estos 140.000 millones de euros que van a llegar, de los cuales la mitad es en forma de préstamos y la otra mitad es en forma de ayudas directas y transferencias directas de la Unión Europea, y se van a utilizar mayoritariamente para poner en marcha pues una red de energía limpia y una red de reconstrucción verde del país y de toda la Unión Europea. De hecho, de los fondos que van a llegar durante el primer año, el 37% se van a utilizar directamente para energías limpias. Eso significa que estamos hablando de unos 24.000 millones de euros que se van a invertir en estas materias. Y el Real Decreto 23, que lo que hacía era acelerar la adopción de las medidas que estaban planeadas en el proyecto de ley de cambio climático, pues lo que hace es, en primer lugar, poner orden a una burbuja que se había generado en cuanto a las solicitudes de conexión a red, porque había 60 gigavatios solicitados, lo cual es una barbaridad, de energías renovables, que realmente eran proyectos especulativos, y el gobierno lo que ha hecho ha sido poner orden, haciendo que o se ponen en marcha o se ejecutan los avales, con lo cual en estos 2 meses que llevamos, 3 meses desde que ha entrado en vigor, 20 gigavatios de estos
han decidido retirar los avales porque eran proyectos que no se iban a poner en marcha. Con lo cual, pues lo que se está haciendo es poner orden un poco a estas solicitudes y hacer que se empiecen a poner en marcha los proyectos que realmente son viables. Y, por otra parte, pues se habilitó una inversión especial en la red de distribución y transporte, que sabemos que es en función del PIB del país, y como el PIB ha caído un 15% prácticamente y se espera que caiga algo más hasta finales de año, pues iba a haber menor inversión en las redes de distribución y transporte, y no podíamos permitir que esta legislación, sabiendo que el PIB iba a caer, pero que iba a llegar fondos europeos precisamente en esta dirección, pues que una cuestión legislativa no nos permitiese invertir donde más hacía falta en este momento. Y bueno, aparte de eso, pues se empezaba a legislar en varios aspectos que van a ser muy, muy importantes una vez las renovables estén integradas en el sistema, que es la hibridación, que tiene un nombre muy extraño, pero básicamente la legislación española no permitía que diferentes formas de generación energética compartiesen el mismo punto de acceso, lo cual tenía muy, muy poco sentido, y la hibridación lo que va a hacer es permitirlo de tal manera que quien tenga un punto de acceso concedido en este momento para una planta solar, pues que pueda instalar, por ejemplo, eólica, de tal manera que durante el día está generando a través de la solar fotovoltaica y por la noche puede estar generando a través de la eólica, porque son, digamos, dos tecnologías que no colisionan en el tiempo, si quieres organizarlo de esa manera. Además, se habilitaban las comunidades de energías renovables, que es una cuestión muy importante, sobre todo para las entidades locales. Y, bueno, en fin, se llevaban varias medidas hacia adelante, como los fondos de eficiencia energética, regulaciones específicas para plantas de generación de pequeño tamaño para cuestiones experimentales, etc. O sea, era un poco poner en marcha lo que entraba con el proyecto de ley de cambio climático, que esperamos que esté en marcha y funcionando antes de que acabe este año. Pues muchas gracias, vamos, yo creo que es algo bastante claro. Y eso en cuanto a términos globales, en cuanto a ya lo que nos toca muy, muy, muy de cerca, que es nuestras casas, las empresas donde trabajamos, cualquier cosa, ¿cómo va a ser, cómo esa transformación energética y esa eficiencia sobre todo va a llegar a las casas? Pues hay muchas casas en los pueblos que todavía tienen diésel o gasolina para calefacción, todavía algunas de carbón incluso, ventanas pues que pierden muchísimo calor y eso es dinero y energía, y en las empresas, por ejemplo, como todo, ahí vamos, hay naves muy grandes, como el cambio de modelo energético va a llegar ahí. Pues mira, el cambio de modelo energético que vamos a experimentar en los próximos años, en primer lugar, viene marcado por una palabra que se habla mucho en estos debates y en estos días, que es la electrificación. ¿Por qué? Básicamente, la electrificación lo que nos va a permitir es empezar a utilizar menos energías, digamos, menos fuentes primarias de origen fósil. ¿Por qué? Pues porque la electrificación no es una fuente de energía, es un vector energético, sirve para transportar energía. La energía primaria tiene que venir de algún sitio. Evidentemente, si nosotros electrificamos, pero la energía que generamos sigue siendo de ciclos combinados o de centrales térmicas de carbón, pues no tiene ningún sentido. Seguimos generando muchísimas emisiones de CO2 a la atmósfera. La cuestión está en que la producción energética masiva, la producción eléctrica, es muy fácilmente descarbonizable, porque las tecnologías renovables libres de emisiones ya están aquí para quedarse, como son la eólica, como son la solar fotovoltaica, la solar térmica, la geotérmica, etcétera, etcétera. Con lo cual, la electrificación lo que nos permite es llevar, mediante el vector electricidad, esa energía desde donde se está generando de forma limpia a donde se tiene que utilizar. En ese sentido, la promoción, digamos, de la calefacción y de aire acondicionado a través de bomba de calor, pues mejora muchísimo la eficiencia energética. Evidentemente, en cuestiones de climatización para los edificios hay que mejorar las envolventes térmicas, hay que cambiar las técnicas constructivas. En ese sentido, hemos tenido reuniones con asociaciones muy interesantes, como por ejemplo Passive House, que ellos lo que promociona es un tipo de arquitectura pasiva, que lo que hace es que realmente es el propio diseño arquitectónico del edificio el que permite tener una climatización pasiva, sin consumo energético.
Naturalmente tenemos un parque de viviendas muy antiguo, porque las viviendas no es algo que se utilice cada 2 o 3 años, pues evidentemente el parque de viviendas tiene 20, 30, 40, 50, 100 años y habrá que llevar adelante una campaña de adaptación de esas viviendas para mejorar, lógicamente, también su eficiencia energética. En ese sentido, el IDAE está siempre al tanto de estas cuestiones y pone en marcha muchísimas ayudas para la rehabilitación energética de edificios. La rehabilitación de edificios desde el punto de vista de las ciudades tiene que ir mucho más allá simplemente de cambiar ventanas o de mejorar fachadas. La rehabilitación tiene que pensarse desde el punto de vista de manzanas enteras, porque los edificios son colindantes y si tú haces una rehabilitación de un edificio y la medianera con el edificio de al lado, tú tienes ahí un vector de pérdida de energía, pues estás ganando relativamente poco, con lo cual esto requiere pues un trabajo muy, muy bien pensado y muy, muy bien proyectado. En cualquier caso, evidentemente, la eficiencia energética va mucho más allá. Bueno, la vicepresidenta Rivera, que hablaba antes en el vídeo, una de las frases que ella repite siempre es que la energía menos contaminante es la que no se consume. Y en este sentido, la eficiencia energética es clave, evidentemente, porque una de las claves, una de las marcas del progreso siempre ha sido el mayor consumo energético. El consumo energético en el mundo nunca ha dejado de crecer hasta estos últimos años, en los que el progreso no se ha detenido, pero realmente en ciertos sectores ha habido menos consumo energético y eso es básicamente por las mejoras en la eficiencia energética. En fin, evidentemente esto es una cuestión en la que habrá que trabajar mucho, pero el propio proyecto de ley de cambio climático recoge para el 2030, que eso es en términos, digamos, temporales de cambio climático es pasado mañana, en los próximos 10 años hay que mejorar el consumo de energía en un 40% prácticamente. Bueno, originalmente hay una cifra menor recogida, pero ya en una de las enmiendas que hemos presentado nosotros lo elevamos hasta el 39,5%, con lo cual estamos hablando de intentar consumir casi la mitad de energía para hacer lo mismo que estamos haciendo. No se trata de dejar de hacer cosas, se trata de hacerlas de una manera mucho más eficiente. Pues muchísimas gracias. Y bueno, lo has mencionado 2 veces y creo que está estrechamente relacionado. Lo has mencionado también en la primera pregunta, el Plan Integrado de Energía y Clima. Y entonces, sí creo que puede ser interesante saber cómo este plan, que ya está aprobado, que ya está fijo, que ya va para adelante, va a ayudar a conseguir los objetivos del proyecto de ley de cambio climático. O sea, cómo encaja el Plan Integrado de Energía y Clima en este proyecto de ley. Pues yo te diría que es casi al revés. El Plan Integrado de Energía y Clima lo que hace es es un plan estratégico, ¿vale? Establece unos objetivos de reducciones de emisiones, que de hecho son los objetivos que nos han hecho autoenmendarnos, porque desde el momento en que presentamos el anteproyecto de ley de cambio climático hasta el momento en el que hemos llegado actualmente, que es que se ha cerrado ya el plazo de enmiendas y la ponencia se pondrá en marcha en pocas semanas, el PNIEC, el Plan Integrado de Energía y Clima, ha seguido evolucionando y los objetivos que marcaba ya estaban desacompasados, desfasados en el proyecto de ley de cambio climático y hemos presentado una serie de enmiendas para hacer que se alineen los objetivos. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima lo que marca es, en primer lugar, una serie de objetivos de reducción de emisiones y, en segundo lugar, marca un camino para conseguirlos. Cuando establece que en 2030 tendremos que haber reducido un 23% las emisiones, pues básicamente está estableciendo el objetivo de reducción. Ahora bien, tenemos que saber qué tenemos que hacer para reducirlas. Pues para eso establece 2 objetivos secundarios. Por una parte, establece que el 42% de toda la energía primaria que consumiremos en 2030 tendrá que ser de origen renovable, lo cual es una cifra muy ambiciosa. Básicamente es decir que prácticamente la mitad de la energía de este país será renovable dentro de 10 años. Y luego otra cifra muy, muy ambiciosa, que es que el 74%, no recuerdo ahora, 74%
del sistema de la energía de generación eléctrica tendrá que ser renovable. O sea, estamos hablando de que tendremos un sistema eléctrico prácticamente renovable, salvo los sistemas de garantía de suministro, que vienen a ser los ciclos combinados en este momento, porque todavía no se ha avanzado suficiente en las técnicas de almacenamiento, o todavía es caro, o sencillamente las centrales hidroeléctricas reversibles pues tienen unos tiempos de construcción X que no nos dan margen para llegar a ese momento, con lo cual lo que estamos hablando es que el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima establece esos objetivos y nos dice cuál es el camino que hay que seguir para ello. Evidentemente, en este plan también habla de las emisiones en movilidad, habla de las emisiones industriales, habla de toda una serie de emisiones, habla también de las capturas de CO2 en industria, habla de la reutilización, habla de economía circular, aunque sea brevemente, ahí llegaremos con la Estrategia Nacional de Economía Circular. O sea, realmente es un plan que lo que establece es una estrategia completa de país de cómo creemos y cómo esperamos que sea nuestro consumo energético, nuestra generación energética y, digamos, nuestra relación con la energía en los próximos 10 años. Y para ello marca una serie de hitos que tendremos que ir cumpliendo, sobre todo porque cuando tú marcas un plan estratégico, esto quien venga del mundo de la empresa lo verá clarísimamente, un plan estratégico, si tú no vas midiendo puntualmente los avances, no sirve de nada porque no lo llegarás a alcanzar en ningún momento. Vale, pues muchísimas gracias. Y lo has mencionado ahora y cambiando ahora de bloque, decimos, ya has mencionado que esto también menciona la movilidad, entonces ya entrando más en algo que ha sido debate, sobre todo aquí en Madrid, ha sido como, vamos, era como si fuera el fin del mundo, las zonas de bajas emisiones, el Madrid Central, todo el equivalente, pues mirando un poco el proyecto de ley y preparándolo, vi que en uno de los artículos, en el artículo 10, dice que, si lo entendí bien, que las ciudades con más de 50.000 habitantes, es decir, no tengo el número, pero muchas ciudades, en 2023, o sea, de aquí a 3 años, tienen que tener una zona de bajas emisiones. Entonces, ¿cómo los ayuntamientos se han tomado esto? ¿Bien? ¿La gente lo entiende? ¿O es como Madrid Central? Se acabó, los negocios van a quebrar, o sea, ¿cómo las ciudades están tomando en concreto este artículo del proyecto de ley de cambio climático, ¿no? Pues realmente puede parecer que es una imposición, pero yo creo que es poco más que plasmar una realidad que ya se está viviendo en muchas ciudades. Muchas ciudades han empezado a dar estos pasos antes de que el proyecto de ley de cambio climático viera la luz. Madrid Central es emblemático porque es Madrid, ¿no? Y ya lo dijo vuestra amiga Ayuso, que Madrid es España es Madrid y no sé qué otras historias más. Entonces, claro, lo que se hace en Madrid tiene muchísima repercusión en todas partes. Si yo me asomo a la ventana aquí donde estoy en este momento, la calle en donde está esta oficina es, digamos, una de las dos calles que cruza, como si fuese una cruz, Castellón, y es peatonal. Y la otra es peatonal. Y todo lo demás está peatonalizado. Y aquí solamente entras si vas a tu parking o si vas a uno de los parkings públicos que hay. Y esto es así desde hace 5 años. Y aquí, hace 5 años, los comercios evidentemente decían que el comercio local se iba a acabar, que esto iba a ser el acabose, que no iba a funcionar, y todos siguen abiertos. Y la realidad es que las ciudades, allá por los años 40-50, sufrieron una transformación y dejaron de estar pensadas para las personas y empezaron a ser diseñadas para los coches. Y lo único que estamos haciendo es revertir un error gravísimo de la sociedad. Las ciudades no pueden estar pensadas para el tráfico de los vehículos. Las ciudades tienen que estar pensadas para sus habitantes. Los vehículos son algo que nos tiene que facilitar la vida, no hacernosla más difícil. En ese sentido, las zonas de bajas emisiones lo único que hacen es que haya bajas emisiones. Bajas emisiones se pueden conseguir de 2 maneras, o no dejando circular vehículos, o que solamente circulen vehículos que no emitan. En ese sentido, realmente dentro de 10-15 años,
no habrá mucha duda al respecto, porque el vehículo sin emisiones ha llegado ya y ha llegado para quedarse. Y aunque haya muchas reticencias en ciertos sectores y aunque constantemente te encuentras pues sectores empresariales o sectores o grupos de interés que te intentan decir que esto es imposible, que esto no va a funcionar, que esto... No es así. Yo creo que estamos viviendo una nueva revolución industrial. La primera revolución industrial fue cambiar el coche de caballos fue empezar a explotar la energía del carbón. La segunda revolución industrial, 100 y pico años después, en 1970, fue la llegada fue la explosión del petróleo, y estamos en una tercera revolución industrial en la que vamos a abandonar finalmente una anomalía histórica, que es el uso de combustibles fósiles. Y digo que es una anomalía porque los combustibles fósiles, la humanidad lleva toda la vida, toda la historia quemando cosas. Hemos quemado madera durante milenios, hemos quemado carbón en cuanto supimos extraerlo de las minas, hemos quemado petróleo desde el momento que hemos sabido extraerlo de la tierra. Nos dedicamos a quemar cosas. Dentro de poco seremos capaces de empezar a quemar hidrógeno, aunque sea un absurdo total, pero también lo quemaremos porque nos encanta quemar combustibles. Pero el uso de los combustibles fósiles y las emisiones que hemos provocado a la atmósfera son Dentro de 200 años, los historiadores pensarán que estábamos locos. Pensarán que estábamos locos porque una cosa es no saber lo que estamos haciendo, no saber el daño que estamos provocando. Pero la cuestión está en que lo tenemos claro. Y como lo tenemos claro desde hace muchísimos años, tenemos dos opciones: o dejar de hacerlo, o que dentro de 200 años nos mire la historia pensando que estábamos chalaos. Y la cuestión está en que el tema de la movilidad sin emisiones, y digo sin emisiones, y no le añado ningún apellido, ni directas, ni netas, ni nada, la movilidad sin emisiones es el futuro lógico, porque hay tecnología para tener movilidad sin emisiones, con 0 emisiones. Con lo cual, todas estas, digamos, intentos de buscar cuestiones intermedias de emisiones netas, 0 o absorber para emitir, no tiene ningún sentido, porque tenemos alternativas mejores. Justo siguiendo con el hilo de netas y todo, netas, brutas, que yo creo que hay un debate muy, muy abierto que sería muy interesante comentar sobre, pues eso, Madrid, hablando de las zonas de bajas emisiones, entran los vehículos eco y sin emisiones, pero claro, ¿qué es sin emisiones? Porque entrar con un coche eléctrico cuya energía ha sido a raíz del petróleo o ha sido a raíz de carbón, pues no parece que sea muy emisiones cero, ¿no? Que es la pegatina del coche, muy 0 emisiones. Entonces, ¿qué futuro les espera a estos coches? Mira, vamos a ver, los coches, hablemos de los coches de emisiones 0 gramos de CO2 por kilómetro. Eso solo hay un tipo en este momento, que es el vehículo eléctrico. Los coches híbridos, los híbridos enchufables, tienen tienen una cierta autonomía en la que son coches de 0 emisiones, 0 gramos por kilómetro, que es cuando funcionan por método eléctrico puro. Entonces, si hablamos de coches de 0 emisiones, ni directas ni netas, 0 emisiones, emisiones directas, evidentemente el vector es la electricidad. Tú cargas la batería con la electricidad. Las emisiones, lógicamente, vienen por la fuente primaria de energía que se haya utilizado. La cuestión está, como decía, que nosotros apuntamos a través del proyecto de ley de cambio climático a una generación eléctrica libre de emisiones. En 2050, la idea es que el 100% de la producción eléctrica sea renovable y sea 0 emisiones. ¿Esto qué significa? Eso significa que si yo me compro un coche de gasolina, yo cuando me compro un coche de gasolina, ahí tiene una certificación que dice cuántos gramos de CO2 por kilómetro emite. Y siempre emitirá los mismos gramos de CO2 por kilómetro. Si es de 95, si es de 100, si es de 115 o si es un SUV que emite 200 gramos de CO2 por kilómetro. Sin embargo, si yo me compro un coche eléctrico, hoy emitirá equivalente X gramos de CO2 en función del mix energético que yo haya utilizado para cargar la batería. Lo que sí tengo seguro es que dentro de unos años ese mix energético será 0 emisiones. Con lo cual, ¿cuál es el futuro de los coches de 0 emisiones, que son los coches eléctricos? Pues es el único futuro
que tenemos por delante a día de hoy de una manera inmediata. Evidentemente, durante este tiempo habrá alternativas. Hablemos de la pila de combustible de hidrógeno, hablemos de alternativas de este calado. Pero naturalmente los coches eléctricos en este momento son la única tecnología comercialmente disponible que puede garantizar 0 emisiones por kilómetro. Si yo tengo una casa que está generando su propia electricidad a través de placas solares, por ejemplo, yo cargo ese coche en mi garaje a través de esa energía, ¿cuánto estoy emitiendo por kilómetro? Tengo la garantía de que es 0. Si dentro de 10 años el 74% de la energía eléctrica que consumimos viene de fuentes renovables sin emisiones, pues ahí tenemos que el 74% de la energía que está consumiendo ese coche es libre de emisiones. Evidentemente, es más libre de emisiones que cualquier alternativa que quieran vestirnos de emisiones cero, como puedan ser los biocombustibles, los ecocombustibles, los sintéticos avanzados, todo este tipo de cuestiones que ya digo que como combustibles de transición me parecen bien, porque son mejores que los combustibles de origen fósil, porque contribuyen en cierta medida a reducir las emisiones, pero no a eliminarlas. La única forma de eliminarlas es que sea 0. Y para que sea 0, tiene que ser 0. No puede ser 0 neto. 0 neto, eso es un montaje contable, por así decirlo, que no lleva a ningún sitio. Eso es un poco hacerse trampas al solitario. Si quieres que comente un poco el tema de lo de las emisiones netas, yo encantado, porque sabemos perfectamente que va a ser uno de los caballos de batalla del proyecto de ley de cambio climático. En ese sentido, y me lanzo y ya te lo cuento directamente, ese 0 neto intentan convencer de que hay biocombustibles avanzados que se generan a través de una serie de técnicas híbridas, ¿no? Por ejemplo, un ecocombustible o un combustible sintético avanzado se puede generar a través de una generación de hidrógeno verde que venga de energía renovable, eólica o solar. Ese hidrógeno verde se combina con un stream de CO2 capturado o bien de un proceso industrial, o bien de emisiones de ciudades, o bien de emisiones de cualquier sitio, y se combina para crear cadenas de hidrocarburos superiores, y de esa manera se genera un diésel o un combustible que técnicamente no es combustible fósil, con lo cual no va a liberar CO2 que antes estaba capturado en forma de petróleo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que, bueno, si tú me dices que se captura el CO2 para crear esas cadenas superiores de hidrocarburo directamente desde la atmósfera, yo te diré que eso es 0 neto, ningún problema. Me lo creo. Todo el CO2 que se va a emitir después en el motor de combustión, ¿de dónde venía? Venía de la atmósfera. Pero es que no es el caso. El caso es que normalmente se hace a través de la captura de CO2 de otros procesos. Con lo cual ahí hay una trampa contable que es un poquito fea. Y es que si yo tengo una fábrica que está emitiendo CO2 y yo tengo que pagar por esos derechos de emisiones, pero yo lo utilizo capturándolo para otro proceso, yo no emito en esa fábrica. Bien, hasta ahí bien. Ese otro proceso con el que yo capturo el CO2 se utiliza para combinarlo con un hidrógeno que dicen que será hidrógeno verde, pero de momento los que están produciendo combustibles avanzados sintéticos no utilizan hidrógeno verde, utilizan hidrógeno gris, que viene de reformado de gas natural, que ya genera sus propias emisiones porque estás liberando el CO2 que estaba capturado en forma de gas natural en bolsas subterráneas. Si yo combino esos dos sistemas y yo me lo llevo a un motor de combustión y luego libero el CO2, ese CO2 es el que se había liberado anteriormente en el proceso industrial, que yo he contabilizado como 0 porque lo he capturado. Y yo al combustible que estoy quemando en el coche lo contabilizo 0 también porque viene de una captura de CO2. Pero es mentira. Es mentira porque el CO2 venía de una emisión anterior que no tendría por qué haber existido. Entonces, eso de emisiones netas solamente se puede llevar a cabo si tenemos un control de trazabilidad absoluto de todas las emisiones de CO2. Eso significa que al final del ciclo completo, de verdad, sea un 0 neto. Aún así, estamos en una situación, el mundo está ya en una situación en la que ha cruzado varios puntos de no retorno. Eso significa que si ahora mismo dejamos de emitir CO2, no nos vayamos a pensar que ya hemos salvado la situación. No, ya hemos cruzado
puntos de no retorno. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es no emitir nada y empezar a desarrollar tecnologías de captura de CO2, porque estamos en una fase en la que no nos podemos permitir pasar a ser... Y fíjate que me voy a tirar una piedra sobre mi propio tejado. Estamos hablando de neutralidad en emisiones para el año 2050. Tenemos que ser más ambiciosos, tenemos que empezar a pensar en emisiones negativas para el año 2050. Si bien es cierto que el horizonte está muy lejano, faltan 30 años para eso, pero tenemos que empezar a pensar que el objetivo de emisiones neutras es demasiado poco ambicioso para las necesidades que tiene nuestro planeta. Tenemos que empezar a pensar en no emitir nada, en ser de verdad una sociedad neutra en emisiones, o libre de emisiones, mejor dicho, no neutra, y empezar a absorber parte del CO2 que hemos emitido hasta ahora y empezar a capturarlo para aligerar un poco el efecto invernadero que está produciendo y el calentamiento global que se está produciendo, que ya estamos muy cerca de cruzar la línea de no retorno del 1,5 grados y nos estamos acercando peligrosamente a la línea de los 2 grados de calentamiento global, que son fatales. Pues muchísimas gracias. Y ya siendo un poco con el hilo de esto, hablando de cuando absorbes, que si lo absorbes no lo cuentas, pues siguiendo un poco en el proyecto de ley, en el artículo 23 me encontré con los sumideros de carbono, ¿no? Lo de que se usa que las ciudades no tengan niveles de CO2, y yo, vamos, aquí que vivimos en Madrid, como la última medida más estrella, así que hemos tenido, y que esta Mercedes la conoce bien, es la del bosque metropolitano, ¿no? O sea, todos los... pensaban permitir la entrada a los coches C, ahí tienen su batalla el gobierno, y el bosque metropolitano es la solución a todos los males. Y entonces, pues bueno, como obviamente dicho por todo el mundo, yo soy ambientólogo y es claro que no es ninguna solución invadir árboles para luego justificar cualquier cosa. Entonces, ¿cuál sería la vía correcta para conseguir estos sumidores de carbono? Pues mira, estabas hablando de las ciudades y de la calidad del aire y de las emisiones de CO2. Fíjate, el absurdo, iba a decir absurdo legal, no, el absurdo social, el absurdo mental que supone plantearse la posibilidad de lo de las emisiones netas en los coches. O sea, básicamente lo que me estás diciendo es que te vas a coger unas emisiones que estaban allí en un entorno industrial para traérmela al portal de mi casa. ¿Vale? Yo allí lo capturo, lo voy a meter en un ecocombustible, en un combustible avanzado sintético, para hacer una combustión en el motor, en el portal de mi casa, para poder emitir enfrente de mis narices. No tiene ningún sentido. O sea, realmente la calidad del aire de las ciudades, evidentemente, cuanto más verde mejor. No solamente por eso, sino porque además regulan la propia temperatura de las ciudades que tienen, digamos, bosques urbanos, parques. Pues en esos entornos donde hay agua, pues la regulación de la temperatura y la calidad del aire es muchísimo mejor, pero eso no son sumideros de carbono, ¿vale? Evidentemente mejora la calidad del aire. Vivir delante de un parque es mejor que vivir delante de una avenida de 5 carriles. No hay ninguna duda al respecto. Y la manera de mejorar la calidad del aire de las ciudades es no emitir en ellas. De ahí la cuestión de las zonas de bajas emisiones. Y en el momento en que podamos conseguir que los vehículos tengan emisiones cero directas, no netas, cero directas, evidentemente la calidad del aire de las ciudades mejorará mucho. También hay que tener en cuenta que los vehículos son solo una parte del problema de la calidad del aire de las ciudades. Los sistemas de calefacción, calderas, etcétera, son una problemática casi, te diría que incluso mayor que los vehículos y las cuestiones de movilidad. Pero el tema de los sumideros de carbono no es plantar árboles en las ciudades, no es hacer parques ni es hacer bosques urbanos. Los sumideros de carbono son las grandes masas forestales, y los sumideros de carbono, la función que deben tener, y por eso decía que tenemos que empezar a pensar en una economía no neutra en carbono, sino negativa en carbono. Tenemos que intentar empezar a promocionar los verdaderos sumideros de carbono, son las grandes masas forestales, son las zonas selváticas en cualquier parte del mundo, porque el CO2 se reparte por la atmósfera y realmente da igual dónde se emita y da igual dónde se absorba. Tenemos que empezar a considerar patrimonio de la humanidad las grandes masas forestales y las zonas selváticas, y a lo mejor, igual que estamos cobrando a quien está emitiendo, tenemos que empezar a plantearnos en pagar a quien esté manteniendo
estos sumideros verdes de carbono. Y digo verdes porque hay otra parte muy importante, que son los sumideros azules de carbono, que son esos grandes ecosistemas costeros oceánicos que realmente como sumideros pues tienen una calidad igual o superior que las grandes masas forestales, porque son grandes sumideros de carbono. Y al final todo esto se consigue pues mediante una política de respeto a la biodiversidad, una política de aprovechamientos forestales, digamos, coherente con una sociedad que tiene que aprender a convivir con su entorno, porque realmente si nos miramos fríamente como sociedades, somos un poco una plaga. Realmente allá por donde pasamos no vuelve a crecer la hierba, somos como Atila y los Hunos, pero en versión extendida. Entonces, tenemos que empezar a aprender a convivir con nuestro entorno. Solo tenemos un planeta. En los Fridays for Future, uno de los lemas más utilizados era "There is no planet B", y eso es una realidad como un templo. No tenemos alternativa. No podemos decir, uy, mira, ya nos lo hemos cargado, pues nos vamos al siguiente. Es que no tenemos siguiente planeta. Y la cuestión está en que la única manera de frenar esta situación a la que nos estamos enfrentando es afrontarla de una manera global. Grupos como Vox nos acusan siempre de decir, ¿qué vamos a hacer nosotros desde España si solo somos el 0,7% de las emisiones globales? Bueno, evidentemente es que esto es una cuestión de multilateralismo. La cuestión está en que si suficientes países se suman a esta tendencia de forma inmediata, podrán forzar a aquellos que no se están sumando. Y es la única manera, es en primer lugar ser responsables y consecuentes con lo que nosotros estamos haciendo. Porque lo que no podemos hacer es decir, oye, que nosotros solo emitimos el 0,7, pues hasta que China y Estados Unidos no se pongan a frenar sus emisiones, nosotros no lo hacemos. No, tenemos que hacerlo todos a la vez. Y si hay alguien que no lo quiere hacer, pues tenemos que ponernos de acuerdo para forzarle. Y para eso hay mecanismos internacionales para obligar a los países a hacer cosas que el resto de los países consideran necesarias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y como para cerrar un poco el tema de cambio climático, si tuvieras que decir unas cifras titulares, como de cuáles son, serían proyectos de cambio climático, ¿para qué es? En varias cifras, ¿cuáles crees que serían como las más estrella, ¿no? El objetivo es este y este, como en cifras. En cifras, vale. En Vamos a ver. porcentaje de reducción, has comentado, Sí. Algo que la gente se pueda quedar en la cabeza, ¿no? Cuando te pregunten, ¿y esto para qué es? Pues puedes decir, para esto. Pues yo ahí diría 100%, como cifra titular. Porque el objetivo, el proyecto de ley para cambio climático y transición energética, porque realmente el apellido es muy importante porque al final es el consumo energético el que más tiene que decir en esta cuestión. Este plan realmente es una hoja de ruta en la que se establece una serie de objetivos en 2030, 2040 y 2050. Pero el objetivo final es el al que nos tenemos que dirigir y es 100% libres de emisiones. Ese es el objetivo que tenemos. 100% renovable, sostenible. ¿Vale? Yo creo que las palabras claves de este proyecto de ley son sostenibilidad, renovable y libre de emisiones. Porque es la única manera en la que vamos a poder convivir con nuestro entorno a futuro. Esta ley, digamos que tiene 3 plazos. 2030, reducción de emisiones. 2040, poner las bases para emisiones cero. Y 2050, alcanzar emisiones cero. Y yo diría que podríamos dar un montón de cifras de pues el 23% de reducción de emisiones en 2030, el 70 y tantos para 2040, el 100% para 2050. Pero si me dices solo una cifra, te diría 100% libre de emisiones. Y ese tiene que ser el objetivo. Y el proyecto de ley de cambio climático solamente es una de las múltiples patas que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Gobierno está afrontando. Otras son la estrategia de economía circular, las leyes de residuos. O sea, digamos que es un todo que está diseñado para cambiar el modelo de sociedad en el que vivimos. Una sociedad mucho más respetuosa con el entorno en el que vivimos, que es el único que tenemos. Y pues no sabría decirte, bueno, sí.
sí que te voy a dar otras dos cifras. 37%. El 37% de toda la inversión de los fondos que va a venir de Europa, lo he comentado antes, que son 20 y tantos mil millones de euros este primer año, va a ir directo a la reconstrucción verde, a la instalación, a la promoción de energías renovables, a reducir nuestro nivel de emisiones. Y al final, si empiezas a sumar todo lo que llega de estos 140.000 millones de los fondos de reconstrucción europeo, aproximadamente el 70% se va a utilizar con este objetivo, porque lo que estamos haciendo es cambiar el modelo de sociedad. O sea que estamos hablando de muchísimo dinero. Y estamos hablando de muy poco tiempo, porque aunque estemos pensando que esta es una ley que tiene que sobrevivir 30 años, no tenemos tanto tiempo. Realmente estamos siendo demasiado optimistas y no tenemos 30 años. No tenemos tampoco 3 años. Tenemos que ponernos en marcha en los próximos 3 meses. Pues muchísimas gracias. Vamos, ha sido didáctico, fácil, resumido. Y ahora, pues si os parece bien, abrimos un turno de preguntas. Si no me equivoco, en la ventana participantes, abajo tenéis levantar la mano. Pues quien quiere intervenir, preguntar, hacer una opinión, pues bienvenida es. A ver, pues acaso si alguien no encuentra me pongo en galería por si alguien no encuentra el botoncito de la mano, que levante la mano. Ah, mira, tenemos a Mario. Venga, Mario, dale. Buenas. Sí, lo primero quería darte las gracias, Germán, porque sí que me ha parecido muy didáctico y fácil de comprender. Y la verdad es que yo tengo bastantes preguntas, porque también soy ambientólogo como Miguel y pues me han surgido varias. La primera es, en el primer bloque, cuando has hablado de que el objetivo es el 70% máximo de renovables porque falta capacidad de almacenamiento, porque todavía no está desarrollado del todo las presas invertidas, creo que has mencionado, reversibles. Entonces, una de mis preguntas era que si ese era el único o el principal método en el que se está poniendo la investigación para almacenar, o hay otros, y cuáles son, si los hay. Vale, sí. Bueno, el objetivo del 74% de renovables en el sistema eléctrico no es únicamente por el hecho de que no haya o que no esté madura la tecnología para el almacenamiento. Bueno, es una cuestión de que los ciclos de inversión de las centrales energéticas son muy largos y evidentemente lleva mucho tiempo hacer estas. De hecho, el 74% de objetivo es muy ambicioso, realmente. Es muy ambicioso, pero realmente estamos mucho más cerca de conseguirlo porque, por ejemplo, el cierre de las térmicas que se ha producido, las térmicas de carbón, este mismo año, que hay fuerzas vivas de la oposición de la derecha, ultraderecha, de la extremísima derecha, que dicen que nosotros hemos cerrado las térmicas de carbón, ¿no? Las térmicas de carbón cierran porque no son rentables. Aquí el gobierno no abre ni cierra empresas. Las empresas abren y cierran en función de la rentabilidad que obtienen y las renovables ahora están funcionando mucho mejor. Me preguntabas por las técnicas de almacenamiento. No. Evidentemente, cualquier método que permite almacenar energía te permite después reconvertirlo a un vector cualquiera, la electricidad en este caso. Las centrales hidráulicas de bombeo, pues es algo que existe, que se lleva utilizando tiempo y que hay estructura e infraestructura instalada y hay otras que están en proyecto. No es la más eficiente, pero es muy fácil. Es el mecanismo, literalmente es el mecanismo del botijo. O sea, yo tengo una central hidroeléctrica que lo que hago es, como cualquier central hidroeléctrica, dejo caer el agua y hago girar una turbina y genero electricidad. Y abajo tengo un depósito. Cuando no necesito esa electricidad y tengo electricidad que me viene de otro sitio, como por ejemplo electricidad generada por renovables eólica, solar, que no se está consumiendo en el sistema y que haría falta instalar reactancias en la red eléctrica para no provocar sobrecargas o habría que parar las turbinas eólicas, pues en lugar de eso yo lo que hago es inyecto electricidad a esa central de bombeo y lo que hago es bombeo el agua al depósito superior para dejarlo guardada para volver a utilizarlo cuando me haga falta. Es el mecanismo del botijo, como decía. El almacenamiento eléctrico, pues el sistema más sencillo que se nos ocurre en este momento, pues es baterías, ¿no? Esta batería es pequeña,
pero hay baterías que son gigantescas, del orden de los megavatios. En Australia ahora mismo se está instalando un proyecto de baterías de 750 megavatios, lo cual es una barbaridad. Tengamos en cuenta que las centrales nucleares en España rondan los 700.000 megavatios, o sea que realmente estamos hablando de baterías de una capacidad inmensa. Hay una estrategia para el desarrollo de almacenamiento en baterías que va en 3 fases diferentes. Almacenamiento primario gigantesco de este estilo en punto de generación, almacenamiento eléctrico de distribución, que es más pequeño, en los puntos de distribución, y almacenamiento mucho más pequeño en subestación, bueno, el almacenamiento en distribución en subestaciones, y almacenamiento doméstico, de tal manera que tú puedas tener pues, los sistemas de batería que hasta hace muy poco en España estaban prohibidos, como los Tesla Wall Systems, estos que son una batería que te instalan en tu casa, etc. Y además de eso, pues hay una tendencia ahora mismo, antes hablaba del hidrógeno cuando hablaba de los sintéticos avanzados, que yo creo que la tercera revolución industrial, esta a la que hacía referencia, se completará en el momento en que nos convirtamos en una economía del hidrógeno. Igual que ahora somos una economía del petróleo, yo creo que el hidrógeno es la tecnología más clara del futuro. La posibilidad ahora mismo de utilizar los sobrantes o los excedentes energéticos para generar hidrógeno verde a través de la hidrólisis del agua, que no genera ningún residuo, y tener almacenamiento de hidrógeno, evidentemente no es una tecnología madura y que es algo que no se puede utilizar a gran escala hoy, pero sí es una cuestión que, en primer lugar, hay investigaciones vivas, abiertas, y en segundo lugar se está invirtiendo cantidades ingentes de dinero por parte de las empresas que a día de hoy están en el sector de petróleo y gas, o sea que algo habrán visto. Evidentemente tiene un futuro muy prometedor. Yo a día de hoy no me compraría un coche de hidrógeno, pero evidentemente es algo que el futuro va a pasar por ahí, lógicamente, porque es un vector cómodo y fácil de utilizar. Sí, pues por ahí me dicen que no, ahora entraremos en ese debate. Muchas gracias, porque también en el punto de la energía del hidrógeno era otra pregunta, porque si yo sé que la pila de hidrógeno como combustible, en plan para automóviles y todo eso, por muchos problemas, por ejemplo, tamaño y etcétera, no es viable actualmente, pero más o menos eso quería saber en qué punto estaba. Sí, no es viable actualmente, sin embargo hay coches con pila de combustible. Hyundai tiene en el mercado un coche de pila de combustible de hidrógeno. Hace poco me pasaron una imagen era un fotomontaje, era una fotografía tomada en Nueva York me hubiera gustado, si la tuviera a mano la sacaría y giraría el móvil. En la entrada de un almacén, era una fotografía tomada en los años 60, una cosa así, y otra tomada hace 2 días, en la que en la primera un camión había descargado un aparato muy grande, algo muy grande, que no sé lo que era, que estaba cargando dentro de ese almacén. Y en la segunda había una mano sosteniendo una tarjeta de memoria, que ocupaba el mismo sitio por el efecto de paralaje de la fotografía que lo otro. Y decía 50 kilobytes versus 5 terabytes. Claro. Lo digo porque la tecnología corre mucho, corre muchísimo. Y antes teníamos tecnología para almacenar una docena de píxeles de una fotografía de una cámara actual, y para ello necesitábamos una habitación completa. Y ahora somos capaces de almacenar todos los textos generados por toda la humanidad en 1 centímetro cuadrado en una tarjeta de memoria. Evidentemente, las pilas de combustible hoy tienen una serie de problemas que son pues, temperaturas de funcionamiento, tamaño de funcionamiento, pero que no sabemos hacia dónde va a evolucionar la tecnología en el futuro cercano. Las baterías mismamente de los teléfonos móviles, las densidades de almacenamiento de energía, un teléfono móvil de este tamaño a día de hoy se están vendiendo comercialmente con baterías de 5.000 mAh. 5.000 mAh, tú antes para tener una batería de ese estilo necesitabas 2, 3, 4 baterías de coche. Realmente
que algo hoy no sea viable técnicamente no significa que no lo vaya a ser dentro de 10 años. Desde luego, desde luego. Y mi última pregunta a raíz de los coches también es de los coches y de las zonas de bajas emisiones que hemos hablado antes, por ejemplo, que Madrid Central a partir de, o sea, dentro de poco tiempo cierto tipo de coches ya no va a poder ni entrar ni a Madrid Central ni por dentro de la M30, era si puede ser este un buen momento para crear como un nuevo programa PIBE para reemplazar el parque automovilístico actual para dar ayudas a comprar coches no eléctricos, pero, o sea, no todos eléctricos, pero en general de bajas emisiones. Y si también puede ser el momento de incentivar la transición, por así decirlo, de gasolineras a electrogasolineras o algo así, poner más puntos de recarga. No te oigo, Germán. Espera, Germán, estás silenciado. Perdón, ya está. Ahora. Sí, te decía que de hecho está en marcha el plan MOVES 2, que estaba dotado con 60 y pico millones de euros hasta hace muy poquito, pero se amplió. La cifra exacta en este momento no la tengo en la cabeza, creo que son 250 millones, pero no me hagáis mucho caso. Que lo que hace es un plan de ayudas para la adquisición de vehículos de bajas emisiones. En función también de las emisiones del vehículo, de la tecnología del vehículo, da ayudas de mayor o de menor valor, pero creo que llegan hasta los 5.500 euros para coches de cero emisiones y empiezan en los 1.500 euros para vehículos de bajas emisiones, pasando por 2.000, 3.000 euros para híbridos e híbridos enchufables que tengan un cierto nivel de autonomía. Sí, evidentemente yo creo que las ayudas a la adquisición de automóviles, que en este país se llevan dando toda la vida, tienen que empezar a pensar en la sostenibilidad y primar, lógicamente, el cambio de tecnología para llegar a las cero emisiones. Pero las cero emisiones o bajar emisiones en la movilidad, aparte de cambiar los sistemas de propulsión de los vehículos, pasar de combustión a eléctrico, tiene que pasar también por un cambio de mentalidad y un cambio de modalidad de transporte, porque estamos, no sé, yo tengo un coche que se pasa 22 horas al día parado en mi garaje. A lo mejor hay que plantearse que no tiene mucho sentido ese modelo de movilidad privada. Yo creo que la movilidad compartida, los sistemas públicos de transporte, pues realmente hay que seguir incentivando pues caminar también es una forma de transporte, no hace falta ir a comprar el pan cogiendo el coche. O sea, todo esto viene un poco también de lo que decía antes de las ciudades diseñadas durante los años 50 y sobre todo en Estados Unidos para los coches. O sea, el concepto mall americano, el centro comercial fuera de la ciudad, es algo que aquí se exportó a España y no tenía ningún sentido. Porque los modelos de ciudad en España no eran los mismos modelos de ciudad que había en Estados Unidos y aún así lo adoptamos muy graciosamente porque aquí todo lo americano nos mola mogollón, ¿no? Empezando por Halloween, que será dentro de 4 días. Entonces, realmente estamos hablando de que el reducir emisiones es un todo. Y realmente en ese sentido, pues también el proyecto de ley de movilidad sostenible que tiene el Ministerio de Transportes en este momento, que presentó esta semana pasada, pues abunda también en esa dirección. Yo creo que ahora mismo también uno de los mayores problemas de emisiones en transporte en carretera en España es que tenemos muy poco transporte ferroviario comparado con otros países europeos. Y aquí usamos el camión para todo y posiblemente habrá que empezar a diseñar un sistema de transporte de carga ferroviario e intentar eliminar ese transporte por carretera que evidentemente pues, traerá aparejado un montón de problemas de tipo económico-social también. Pero bueno, son transiciones a las que habrá que ir llegando poco a poco. Germán, te preguntaba también sobre los puntos de carga. Sí, los puntos de carga. Bueno, eso es una cuestión muy discutida en el proyecto de ley de cambio climático. Sí, el proyecto de ley de cambio climático trae una serie de obligaciones de instalación de puntos de carga para las estaciones de servicio que están vendiendo más de 10 millones de litros combinados de combustible.
pues se les da un plazo al 2021, se les dan 21 meses en el momento en que entre en vigor la ley de cambio climático para instalar puntos de carga rápida y esperemos que ultra rápida. El rápida son 50 kilovatios, ultra rápida o velocidad luz serán los de 150 kilovatios que serán capaces de cargar 400 kilómetros de autonomía en poco más de 6-8 minutos. O sea, estamos hablando ya de comparación, es comparable a llenar un depósito con gasolina. Realmente esta obligación de instalación al final generará un efecto pescadilla, un efecto de círculo virtuoso. Y es que a mayor número de puntos de carga, mayor incentivo hay para comprar vehículos eléctricos, mayor incentivo hay para que las estaciones de servicio instalen más puntos de carga y que funcionen, que esa es otra, y mayor incentivo hay para la movilidad eléctrica y así al final lo que hace es acelerar el proceso de adopción del vehículo eléctrico. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, la verdad. Nada. Bueno, aquí me habéis preguntado, me habéis hecho preguntas dos ambientólogos y yo cualquier día le doy la vuelta y os hago preguntas yo a vosotros. Que seguro que sabéis más que yo. Cuando trabajemos en 15 años. Sí, exactamente. Vale, Mercedes ha pedido la palabra ahora. Yo te quería preguntar, porque este tipo de, la ley de cambio climático que está en tramitación, entiendo que deberían de ser acuerdos o leyes de Estado. Entonces, ¿cuáles son nuestros aliados naturales? ¿Cómo se produce la negociación? ¿Cuál es la postura del Partido Popular? Entiendo que la de Vox es el negacionismo, ¿no? Pero porque esto, como te digo al inicio, debería de ser una cuestión de Estado y deberíamos intentar que el Partido Popular tuviera una posición más cercana al apoyo de esta ley, si es posible, dentro de los bandazos que dan diariamente, ¿no? Pues te voy a dar una alegría. Es una cuestión de Estado. Sí. Y yo creo que los partidos de Estado, o los que se llaman partidos de Estado, lo han entendido en este caso. Y yo creo que estamos de acuerdo. Fíjate que ha habido 700, Ángel lo sabe mejor que yo, 780 o 750, 760 enmiendas. Qué barbaridad. 758 y un PDF de 1000 páginas. Sí. Para una ley de 36 artículos. ¿Vale? Es verdad que es una ley que cambia muchas cosas. Y ha habido muchísimas enmiendas, infinitas enmiendas. Pero son muchas enmiendas son matizaciones. ¿Vale? Incluso, no nos asustemos, hay enmiendas que convierten la ley en más ambiciosa de lo que nosotros habíamos planteado en un principio. Evidentemente, tenemos una serie de aliados naturales en esta tramitación de este proyecto de ley. Aliados naturales que básicamente porque contrarrestan a los enemigos naturales. Quiero decir, son grupos, son partidos que esperan mayor ambición de esta ley y hay grupos que esperan menor ambición de esta ley. Si bien es cierto que yo creo que mayoritariamente todos los grupos están de acuerdo en una cuestión muy, muy importante, y es que esta ley es necesaria. Después discutiremos por cuestiones como por ejemplo lo de las emisiones netas, emisiones directas, eso va a ser una pelea garantizada. El concepto que esto sí que me hace muchísima gracia, el concepto de neutralidad tecnológica, que algún día alguien me tendrá que explicar qué entiende por neutralidad tecnológica, porque nunca ha habido neutralidad tecnológica, porque los combustibles fósiles han estado primados toda la vida, denostando otras modalidades, otras energías primarias, con lo cual neutralidad tecnológica no la ha habido jamás. Y evidentemente pues va a haber discusión en otras cuestiones, ¿no? Hay muchísimos intereses aquí, estamos hablando de que la energía es un sector que mueve muchísimos millones, ella misma, y que es la materia prima imprescindible para cualquier otro proceso, realmente. O sea, todo consume energía. Con lo cual, esto afecta a todo el modelo de sociedad que tenemos en este país, en todo el mundo. Con lo cual, evidentemente, yo creo que el Partido Popular, que no está siendo el más beligerante de todos, he de decir, en esta cuestión, dejo a Vox aparte, O sea, Vox no es beligerante, Vox es negacionista del cambio climático. Para ellos no debería existir una ley de cambio climático
porque el cambio climático ellos consideran que existe, pero como un fenómeno natural, al igual que las glaciaciones. Evidentemente, debe ser que se quedaron en aquella época y no han evolucionado más. Con lo cual... Bueno, si lo trae Dios, ¿no? Entiendo. Sí, Si lo trae claro, Dios, pues bienvenido sea. Ellos no niegan que hay emisiones de CO2, ellos no niegan que hay cambio climático, ellos niegan que el hombre sea el efecto causa principal. Pues ya me dirás de dónde salen, de las vacas. En fin, la cuestión que yo creo que a pesar de que va a haber mucha discusión, porque hay muchas cuestiones que son matizables, yo creo que lo que es importante es que se va a llegar a un acuerdo, a un consenso muy amplio. Tengo la esperanza porque cuando salimos del circo que supone la discusión en comisión o la discusión que puede haber en el pleno llegado el momento, cuando realmente no hay luz y taquígrafos y la gente y los grupos no tienen que mantener una pose para su electorado, hablas con ellos y te das cuenta de que son muy razonables y de que entienden perfectamente que esto es una realidad, que esto es un problema inaplazable y que es imprescindible sacar adelante la ley de cambio climático. Nosotros, obviamente, lo que haremos será luchar porque sea una ley de cambio climático lo más ambiciosa posible desde el punto de vista de la descarbonización y que, lógicamente, no nos perjudique como sociedad. Evidentemente, tenemos muy claro que la prioridad absoluta es luchar contra el efecto que está produciendo el cambio climático. Y en ese sentido vamos a dar la batalla necesaria porque sea la ley lo más ambiciosa posible, porque lo que sí tenemos claro es una cosa, es que dado que todo el mundo parece estar, salvo la excepción que confirma la regla, como todo el mundo parece estar de acuerdo en que esto es necesario, una vez exista, van a tener muy pocos incentivos para cambiarla. Con lo cual vamos a intentar que sea lo más ambiciosa posible en ese sentido. Germán, explícales que eres tú uno de los 3 ponentes de la ley y que eres el que estará metido en la comisión negociando la ponencia, que no es una negociación en abierto, que es una negociación entre los ponentes de la ley, que es una ventaja. En efecto, una de las... porque cuando se discute en público no se puede negociar, porque negociar implica dar pasos adelante, dar pasos atrás. Y en política, dar pasos atrás en público es muy complicado, porque te ves forzado o eres preso de tus propias palabras anteriores. Y una negociación a puerta cerrada en este sentido pues da muchísimo más margen de maniobra y yo creo que nos va a permitir en ese sentido poder avanzar mucho más. Este martes, se me hacen muy largos los días, tuvimos la ponencia de la Ley de Comercio de Derechos de Emisiones. Y fue muy rápida, fue muy bien. Realmente a los acuerdos se puede llegar muy rápidamente, en primer lugar, porque creo que tenemos una base de apoyos muy importante para poder llegar a sacar adelante la ley tal y como la hemos planteado. Y en segundo lugar, porque realmente es una ley que genera mucha controversia en cuanto a la forma, pero muy poca en cuanto al fondo. Yo creo que en las propias discusiones de la comisión se ha visto que todo el mundo tiene claro que esto existe y que esto hay que combatirlo y hay que combatirlo ya. Con lo cual yo tengo muchas esperanzas puestas en el sentido común, pese a que no sea tan común ese sentido, del resto de grupos políticos, incluso del Partido Popular, porque realmente necesitamos que esta ley sobreviva y que vaya evolucionando en los próximos 10, 20 y 30 años. Y seamos conscientes de que no vamos a gobernar los próximos 30 años nosotros únicamente. Esto es una realidad. Con lo cual, esto es una ley de Estado y de verdad tengo la sensación de que va a salir del Congreso y que va a ser publicada como una auténtica ley de Estado en la que va a haber bastante más acuerdo del que podemos prever a priori. Pues ahora tendría el turno Abel. Espera, Abel, silénciate. No. Tienes que darle tú. Ahora. Hola, buenas tardes, Germán. Quería preguntar acerca de las posibles subvenciones para la instalación a nivel de consumo particular hacia hogares.
Te oigo, perdona, Abel, es que te oigo entrecortado. Sí, te decía, ¿qué tipo de subvenciones hay, si es que las hay, para la instalación de placas solares para instalar en viviendas particulares? Pues eso, la verdad es que tendría que mirarlos porque no me las sé en este momento, pero el IDAE constantemente, como decía antes, tiene pues una serie de programas de ayudas y subvenciones, tanto para la instalación de placas solares fotovoltaicas o solares térmicas, como para, una cuestión también muy importante, la adaptación y la rehabilitación energética de edificios. O sea que eso es una cuestión más administrativa que lleva tanto pues, la Secretaría de Estado de Energía a través en este caso, el IDAE, que es el instituto que se encarga de la eficiencia energética, que se encarga del consumo energético de particulares, de hogares, etcétera. Con lo cual, tendría que mirarlo porque ya te digo que se le dota anualmente de una serie de unas partidas presupuestarias para que desarrolle una serie de programas de ayuda para, pues, en este sentido, tanto rehabilitación energética como instalaciones particulares, instalaciones industriales, instalaciones de investigación, etcétera. Pero no sé, perdona, de los 23.000 o 24.000 millones que vamos a recibir para este proceso de cambio, no se contempla que vaya destinado ninguna parte. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero es lo que te decía, que no sé los programas que se habilitarán a través de estos fondos, ni sé tampoco cuáles serán los programas en concreto. De momento los fondos se sabe la estimación de los que van a llegar, pero los programas están por desarrollar y, como digo, en ese sentido es generalmente lo que se hace es dotar al IDAE de una partida presupuestaria para que estudie las necesidades y establezca y desarrolle los programas de ayuda que considere más interesantes en cada momento. Gracias. O sea, no vendrá una partida presupuestaria exacta desde Europa para destinarlo a la instalación de placas solares fotovoltaicas en hogares particulares. Esto viene una partida grande o viene dividido en varios años el importe de las ayudas y es el gobierno el que decide cómo distribuirlos. Ha decidido que el grueso vaya a la generación de energía renovable y en ese sentido pues habrá una parte que será para la red y distribución y la generación y habrá otras partes que irán en este caso pues lógicamente a ayudas y subvenciones también para la instalación de renovables de autoconsumo, porque es otra de las cuestiones que el Real Decreto 23 que se aprobó en julio en el Congreso también hacía una incidencia especial, ¿no? en el autoconsumo después de los funestos 5 o 6 años desde el decretazo del señor Nadal que acabó con las posibilidades de autoconsumo con el impuesto al sol en este país. Pues muchas gracias y como veo que no hay más en turnos, me toca. Entonces yo tenía una duda. Lo has mencionado un poco. Hombre, estoy yo que te le he levantado la mano el primero. Joder. Pues perdona, Tony, pero no te he visto con el botón apretado. ¿El botón qué botón? El de levantar la mano. No has dicho levantar la mano, yo he levantado la mano. Sí, es que lo que hemos dicho es que en participantes hay para levantar la mano pero bueno, venga, Tony, perdón, vamos, tira. Venga. ¿Se me oye bien? Sí, sí, sí. Bueno, pues yo un poco por no estar aquí en plan de yo qué sé, de que solamente se emita una opinión. Yo voy a emitir una opinión crítica, como creo que es la labor de un militante, dar una opinión crítica. Bueno, en primer lugar, una matización. Yo creo que este apartado de los 50.000 de habitantes para obligarles a que tengan una zona de emisiones reducida, creo que se debía de matizar que en las grandes ciudades ese nivel debe ser llevado al nivel de distrito. Y en Madrid tenemos ya un ejemplo muy claro. Ahora mismo el ayuntamiento tiene Madrid Central y se ha parado. Alguna cosita más en algún distrito, pero no piensa pasar de ahí. Se le debía obligar a que las zonas de bajas emisiones fueran en cada uno de los distritos. ¿Por qué? Porque cada distrito es una ciudad.
distritos son bueno, aquí la más pequeña 50.000, ya estamos, de hecho, en esa posición, que haría falta en Baraja una zona de bajas emisiones, y no digo nada de los Vallecas, Villaverde, Usera, o sea, barrios enormes, Carabanchel, Latina, donde no una, sino que había que poner una por barrio. Entonces creo que eso se debía de matizar, que en las grandes ciudades la limitación debía de ser no de ciudad, sino de distrito. Y después, refiriéndome al hidrógeno, yo la verdad lo digo como un señor que pasaba por aquí, por la calle, aficionado, porque yo realmente lo que entiendo es de huertos urbanos, ¿vale? Pero yo, cuando ha salido esto del nitrógeno, he estado leyendo, lees la Wikipedia y lo ponen a caer de un burro. O sea, creo que el hidrógeno es una que nos están metiendo, como nos metieron el petróleo, luego el gas, y ahora corresponde el hidrógeno. ¿Por qué? Porque se llevan unos dineros para hacer investigaciones, para no sé qué, que luego, ¿no? ¿Por qué? Porque es combustión, desde mi punto de vista, ¿eh? Hay combustión, aunque sea de hidrógeno, que produce agua, pero hay combustión, se emite calor. No solamente hay que mirar las emisiones de gases de efecto invernadero, creo que también hay que mirar las emisiones de calor en sí. Este motor de hidrógeno es una emisión. Que no quiere decir que no sea interesante, ¿eh? Perdona, toda la tecnología es interesante. Por ejemplo, la nuclear no es buena como fuente de energía generalizada, pero es muy buena en medicina o en otras tecnologías. Y el hidrógeno creo que es lo mismo. Pero que no nos metan, no lleven la cosa a su terreno, porque yo creo que detrás lo que están las empresas, las grandes empresas, cogiendo dinero público para hacer ensayos, para hacer un negocio de miedo, que es luego una técnica que va a ser superada por el motor eléctrico, que me parece infinitamente mucho mejor. Y eso es lo que tenía que decir. Gracias. Vale, pues contestando a los dos puntos que comentabas, en primer lugar, el tema de lo de las zonas de bajas emisiones en las ciudades. Mira, nosotros hemos planteado una autoenmienda, ¿no? que básicamente lo que hace es, más que hablar de zonas de bajas emisiones, habla de adoptar planes de movilidad urbana sostenible, ¿vale? Y luego, en segundo lugar, lo de las zonas de bajas emisiones que hablabas por distrito, en ningún caso la ley dice que cada ciudad deba delimitar una zona de bajas emisiones y que sea el centro de la ciudad, ¿no? Habla de que las ciudades de más de 50.000 habitantes, que son desde ciudades, pueblos grandes, por así decirlo, ciudades pequeñas, hasta las grandes metrópolis que tenemos en esta ciudad, en este país, tendrán que adoptar planes de movilidad sostenible y desarrollar y diseñar zonas de bajas emisiones, zonas en plural. Eso significa que, evidentemente, Madrid Central fue un poco la pionera desde el punto de vista de la comunicación pública en ese sentido, pero, por ejemplo, Barcelona lleva años desarrollando supermanzanas. Las supermanzanas, al final, lo que generan son zonas de bajas emisiones, porque tú tienes grandes bloques repartidos por toda la ciudad en las que no entran vehículos de combustión, no entran coches, a no ser que sea la gente que vive allí y que va a entrar a sus garajes o que va a ir a sus casas. Esas supermanzanas lo que hace es rediseña los flujos de tráfico de las ciudades. Nosotros aquí en Castellón tenemos una supermanzana que está en fase experimental, que lo que hace es, de una forma muy sencilla, sin prohibir el acceso, lo que ha hecho ha sido, pues en una cuadrícula muy grande, no hay manera humana de cruzar esa manzana, esos bloques, porque todos los caminos te llevan siempre hacia afuera, con lo cual para cruzar tú le das toda la vuelta. Y eso ha generado una malla de 9 bloques, de 9 manzanas, que son a efectos prácticos casi calles peatonales, sin estar peatonalizadas. ¿Por qué? Porque apenas hay tráfico rodado por ellas, apenas hay tráfico porque no hay tráfico rodado. Eso por una parte. O sea que realmente tienes toda la razón en la que las ciudades tienen que mirar a nivel de distrito. La cuestión está en que aquí entramos en temas competenciales, ¿vale? Y el Estado, el gobierno puede decidir ciertas cosas, pero hay otras cosas que pertenecen pues a las administraciones autonómicas y a las administraciones locales. En este caso, la regulación del tráfico local
Es una cuestión que pertenece al ayuntamiento y será el ayuntamiento el que tendrá que decidir cómo hacerlo. Los ayuntamientos que lo hagan bien se verán premiados en las urnas, los que lo hagan mal, pues a lo mejor castigados en las urnas. Y eso es parte del juego democrático en el que estamos. Y en cuanto a lo del hidrógeno, antes he dicho que somos una sociedad que se dedica a quemar cosas. Y he dicho que si nos ponemos a quemar hidrógeno demostraremos que somos un poco neandertales todavía, porque el potencial del hidrógeno no está en su combustión. El potencial del hidrógeno está en su vector como transporte de energía. Y tú cuando tú transportas energía, o sea, no es como el petróleo, porque el hidrógeno tú no puedes recolectarlo de ningún sitio, o sea, no es una fuente primaria de energía, porque yo no puedo coger una red y capturar hidrógeno, yo tengo que generar ese hidrógeno. Con lo cual yo estoy utilizando una fuente de energía, sea la que sea, para generar el hidrógeno. Yo el hidrógeno lo utilizo para transportar esa energía de un sitio a otro, para almacenarla o para transportarla. Es un vector, igual que la electricidad. Y yo, el vector, puedo liberar la energía de ese vector de una manera u otra. Cuando yo tengo electricidad, por ejemplo, la manera más eficiente de liberar energía es el calor. Es calentar una resistencia al aire. ¿Por qué? Pues porque yo estoy utilizando la energía que deseo utilizar y digamos que el residuo que se me está generando, que va a ser siempre calor, está en el mismo sitio, con lo cual la eficiencia de calentar algo con energía eléctrica es el 100%. Pero la eficiencia, por cómo es, por cómo funciona, pero la eficiencia de quemar el hidrógeno es bajísima. Es absurdo quemar el hidrógeno, no tiene ningún sentido. Pero el potencial que tiene el hidrógeno, por ejemplo, para mediante una malla de captura de protones generar electricidad, es infinitamente superior que la energía que yo voy a conseguir quemándolo. Con lo cual, el futuro del hidrógeno no pasa por considerarlo combustible, pasa por considerarlo vector energético. Y la eficiencia que se obtiene en una pila de combustible, la eficiencia final, y estamos en fases experimentales, ronda el 70%. Quiero decir, desde el momento en que yo genero hidrógeno a través de, por ejemplo, solar fotovoltaica, hasta el momento que lo utilizo, tiene menor eficiencia generar el hidrógeno que liberarlo después como energía eléctrica, o sea, porque las placas solares pues, rondan el 40%. Eso significa que en el momento en que tengamos una forma eficiente de capturar, por ejemplo, la energía solar para generar hidrógeno, la eficiencia del hidrógeno como vector aumenta. Y repito, no es una cuestión de quemarlo. Quemarlo no tiene ningún sentido. Tiene sentido utilizarlo para después liberar una fuente energética no combustible, como por ejemplo en las pilas de combustible de hidrógeno, que lo que hace es el proceso inverso de la electrólisis, de la hidrólisis, y lo que hace es, mediante captura protónica, genera electricidad y genera un residuo que es agua. Que es el mismo efecto que quemarlo, pero infinitamente más eficiente. Evidentemente, es una tecnología que está ahora mismo no te diré en pañales, porque ya existe aplicación comercial, pero va a ser clave en la próxima década, sin duda. Vale, pues muchas gracias. Perdón. Me vas a permitir que esto hay que verlo yo. Por supuesto. Desde un punto de vista muy de la calle, me parece un poco sospechoso. Como experiencia personal, mi hermano, que es doctor investigador del CSIC en pilas de combustible de hidrógeno, hacen volar aviones a 10.000 metros de altitud sin piloto, basado en una pila de combustible que es de este tamaño. Quiero decir que a nivel experimental está funcionando, a nivel experimental. Cuando las cosas funcionan a nivel experimental es solo una cuestión de tiempo que funciona a nivel comercial. Y realmente hay un consenso muy amplio en el mundo científico en que el potencial del hidrógeno es muy alto. Cuando una cosa tiene mucho potencial no significa que lo haya desarrollado. Esto es como cuando un chaval de 11 años lo ves jugar a fútbol y dices, joder, ¿qué potencial tiene? Este tío puede llegar a la Champions. Evidentemente, falta mucho desarrollo personal y desarrollo deportivo para que pueda acabar jugando en un equipo de primera y llegar a Champions. Pues al hidrógeno le pasa lo mismo. Tiene muchísimo potencial. Eso no significa que se vaya a acabar desarrollando. A lo mejor se queda en potencial. Pero todo apunta, ¿eh? Todo apunta.
Vale, pues muchas gracias y a ver si no me equivoco ya y no hay nadie más con la mano levantada, pues te hago las mías rápidas. Bueno, lo has mencionado antes, pero mi pregunta es para que todo esto encaje, todo esto funcione, sea bien recepcionado, etcétera, ¿cómo tiene que cambiar el mercado de emisiones? Es decir, ¿cómo hay que alterar el mercado de emisiones para que ese objetivo de emisiones se cumpla? Porque al fin y al cabo el mercado de emisiones es lo que es fundamental, creo, en esto. Y luego tengo otra pregunta que es ¿cuánto dinero cuánto dinero, no dinero, o proyectos, o en qué fase está, o si el Ministerio entiendo, si es verdad que es más de ciencia e innovación, pero se lleva hablando años sobre la energía de fisión, entonces saber si hay proyectos de investigación sobre ella o no, porque sería para mí lo ideal. Y después una última pregunta es ¿por qué no consigue ser eficiente la energía mareomotriz? Esas son mis 3 preguntas, gracias. Vale, empiezo por la última, porque es la que voy a tener más fácil responder, y acabo en la primera, que es complicadísima. La última no tengo ni idea. Mira si es fácil que la responda, porque es... yo, a ver, tengo un perfil técnico, pero soy de telecomunicaciones, entonces... Desde ese punto de vista, la verdad es que no... Y eres diputado también, o sea, que también hay que contar con eso. Sí, no, pero bueno, a ver, tengo algo sé, pero es verdad que se lleva, ves, esto es una de las cuestiones de lo de tiene mucho potencial. La energía maremotriz demostró tener muchísimo potencial hace años, pero no sé si se ha dado con la tecla exacta para poder aprovecharla y extraerla. Evidentemente es un medio bastante hostil, el fondo marino, para extraer energía, pero sinceramente no me atrevería a darte una respuesta de por qué no está dando la eficiencia que se esperaba de ella. No lo sé, seguramente son cuestiones técnicas, las investigaciones avanzan al ritmo que avanzan y la verdad es que en esa me pillas completamente. Tranquilo, porque no va a ser la única en la que me vas a pillar de las 3 que has hecho. Porque en la segunda me preguntabas, supongo que te referías a la energía de fusión, porque la de fisión es sí, perdona, sí, al revés. Sí, perdona. La de fisión es esta que nos genera los residuos que nos genera. Pues bueno, la energía de fusión, yo recuerdo en mis tiempos mozos de estudiante hace 20 y pico años que se empezaba en ese momento con el tokamak, el proyecto ITER, la colaboración europea-japonesa al principio para el tema de establecer los toroides de fusión. Eso es difícil, no, es lo siguiente. O sea, realmente es el sueño energético. O sea, la energía de fusión, estamos hablando de... Cuando hablas de energía de fusión, realmente estamos hablando de liberar de verdad el potencial energético descrito por Einstein en su famosa ecuación, igual mc al cuadrado. O sea, estamos hablando de liberar la energía primaria del universo. ¿Vale? La energía de fisión, eso es un cachondeo. La energía de fisión tenemos un material que emite calor de forma natural, pues porque se está descomponiendo. Y eso lo metemos en agua y lo calentamos. O sea, básicamente es térmica de carbón, pero en lugar de quemarlo nosotros, cogemos material radiactivo y calentamos cosas. La energía de fusión es una cuestión totalmente diferente. O sea, eso es transformar materia en energía, realmente. Es liberar la energía contenida en la materia. Y las dificultades técnicas a las que se enfrenta son asombrosas. O sea, yo... eso sí que lo tengo un poco más leído porque me ha llamado siempre más la atención, y es que realmente de lo que estamos hablando, para poner un poco en contexto, es crear una pequeñita estrella. ¿Vale? Es la energía natural de la combustión nuclear estelar, y eso pues ahora mismo se está intentando conseguir sistemas de contención, o sea, todavía no se han conseguido los sistemas de contención electromagnético necesarios, porque tú eso no puedes tener nada tocando ese material, porque lo fundes, básicamente. Entonces, es el dorado de la generación energética, sin duda. Es el sueño húmedo de todos los físicos nucleares, porque es el
es una frontera. O sea, eso, conseguir una energía de fusión práctica es una frontera para la humanidad. O sea, es pasar a un estadio diferente de desarrollo de la propia humanidad. O sea, es liberar la energía fundamental del universo. O sea, ojalá, pero ni siquiera estoy seguro de que yo lo vaya a ver en persona. Pues está muy lejos. Cada día menos. De hecho, si no me equivoco, hace 2 o 3 días había una noticia de que había habido un avance muy, muy importante en el desarrollo del ITER, el sistema de contención. Pero bueno, yo no sé, cada vez que hay un avance fundamental en algo tan complicado, te preguntas exactamente qué será, porque de lo que dice un paper científico a lo que luego se publica en prensa, pues hay mucha diferencia. Hay que irse a leer la fuente y eso sí que es material denso, de verdad. Y luego hablabas de cómo tiene que cambiar las leyes de comercio de emisiones, de derechos de emisiones, para reducirlas. Pues no tengo ni idea. Me voy a explicar lo que quiero decir con esto. Vamos a ver. Las leyes de comercio de emisiones tienen una utilidad ahora, ¿vale? Y es que tenemos unos objetivos de reducción global de emisiones. Y las leyes de derechos, o los derechos o el comercio de derechos de emisión, mejor dicho, porque son tantas palabras que hay que ponerle el orden correcto, el comercio de derechos de emisión sirve sencillamente para que aquellos que no emiten su cuota puedan venderla a aquellos que se están pasando de su cuota. O sea, básicamente es un comercio de activos, y los activos en este sentido, en este caso, son la generación de emisiones de CO2. Bueno, pues en el momento en el que se asignan menos derechos de emisión a los países, lo que estás consiguiendo es bajar el global de emisiones. Estás obligando a los países a emitir menos y estás obligando a que aquellos países que más están invirtiendo en reducir sus emisiones, que puedan tener un retorno de esa inversión en forma de venta de derechos de emisión, porque eso es un comercio internacional de emisiones. El mercado de emisiones europeo lleva muchos años en marcha y lleva muchos años funcionando muy bien, y es un modelo a nivel internacional para establecer comercios de emisión a nivel global. El problema es que no está funcionando todo lo bien que debería, o en todos los países en los que debería funcionar. Luego tenemos países como Brasil, donde Bolsonaro, bueno, ya nada de lo que diga nos sorprende, pretende contabilizar doblemente sus sumideros de emisión, contabilizando que yo, como tengo el Amazonas, me restáis mis emisiones, pero luego esas emisiones que me habéis restado no me las computéis para yo poder venderlas. O sea, al final, el comercio de emisiones, si no nos hacemos trampas al solitario, tiene un sentido. Y es que va estableciendo objetivos paulatinos de reducción de emisiones globales, de tal manera que al final el esfuerzo es multilateral. Y los países que más rápidamente son capaces de reducir sus emisiones tienen activos libres, que son derechos de emisión, que pueden vender a otros países. ¿Vale? La cuestión está en que la clave de todo esto al final es que haya un consenso global en que esta es la parte difícil. A ver si la semana que viene en Estados Unidos nos dan, o dentro de 2 semanas, nos dan una alegría. Va a ser una alegría muy pequeña en cualquier caso, porque tampoco pensemos que tienen un candidato alternativo que es fantástico, pero bueno, cualquier cosa es mejor que Trump para el mundo en general. Y yo creo que la vuelta al redil de Estados Unidos al consenso internacional en cuestión de reducción de emisiones es muy, muy importante, y sobre todo porque China, al que se acusa constantemente de ser el país que más emite, hace poco hizo un anuncio de un esfuerzo de reducción de emisiones que es muy, muy ambicioso. No, evidentemente no es tan ambicioso como el objetivo europeo, pero estamos hablando de un país que hace 4 días estaba pasando por las 2 revoluciones industriales anteriores, porque hace 4 días pasó por la revolución del carbón, corrió mucho para llegar a la revolución del petróleo, y ahora mismo es el país que más renovables instala globalmente. Con lo cual, la llegada a este consenso internacional, a los acuerdos de París y a la próxima COP en la que se establecerán los nuevos objetivos de reducción de emisiones,
es muy, muy, muy importante que todos los países vayan a una y que empiece a haber un consenso multilateral que no ha habido en estos últimos 4 o 5 años, desde la Cumbre de París. Entonces, las leyes que estamos o que tenemos para el comercio de derechos de emisiones, pues ayudan en esta dirección, porque lo que hacen es reconocer que las emisiones son un problema global y que hay que reducirlo en conjunto, repartiendo esos derechos de emisiones y permitiendo que se comercie con ellos. Pues muchísimas gracias, y ya el último turno que tenemos es el de Ángel. Ángel, no te pases conmigo, que nos vemos allí. Solo matizar alguna de las palabras sobre la energía de fusión. Lo que hace la Ley de Cambio Climático y el Plan Nacional de Energía y Clima es ordenar las tecnologías que hay disponibles, las que son reales. Entonces, con eso vamos a hacer que el país en 2050 sea realmente neutro en emisiones. Eso significa que tienen un plan con la energía que hay disponible. El resto de las energías que no son reales, o sea, ni siquiera es una energía real, es física teórica, hay que invertir en otra parte de lo que nuestro país tiene que cambiar, que es la inversión en ciencia. Y la inversión en ciencia, pues el ministro Pedro Duque tendrá que hacer sus planes para, ojalá tenga un plan tan ambicioso en ciencia como el Ministerio de Transición Ecológica lo tiene en energía, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las energías que no existen? Pues si llegan dentro de 30 años, a lo mejor hay energía disponible, pero... Uy, se ha cortado. Dentro de 30 años a lo mejor hay otra energía disponible, pero con las que tenemos, con esas hemos hecho el plan y con esas se va a llegar a la neutralidad. Es lo importante, que no hay que inventar nada nuevo para llegar a esa energía. Y luego, la que tenemos en ciernes, que es el hidrógeno, como comentaba el otro compañero, España ha hecho una hoja de ruta muy ambiciosa. O sea, son 8.900 millones que quiere invertir en muy poco tiempo y tener una capacidad instalada de 10 gigavatios, que como decía Germán, un gigavatio es mucha cantidad, 10 gigavatios suponen un 10% de todo el hidrógeno de Europa. Entonces, lo que no tenemos todavía desarrollado, eso vamos a olvidarnos, pero el hidrógeno que hay que desarrollar, incluso para eso tenemos un plan. Entonces, hay que pensar que sí que realmente el gobierno está pensando en que podemos ser los pioneros de Europa y dar una respuesta positiva a que podemos ser pioneros otra vez, igual que lo fuimos en renovables, pues ahora en unas renovables con más capacidades, con capacidad de almacenamiento, con capacidad de regulación, que es lo que dará el hidrógeno. Y solo eso, no quiero... De hecho, sí, en ese sentido, tal y como decías, la propia Ley de Cambio Climático apenas menciona el hidrógeno, porque el hidrógeno es una cuestión que está en fase, digamos, de desarrollo todavía. Y en lo que has dicho de la capacidad de producción de España, es muy, muy importante tener en cuenta que Alemania, que está invirtiendo millonadas en las tecnologías del hidrógeno, no está invirtiendo en la producción de hidrógeno, está invirtiendo en el consumo de hidrógeno. Porque sabe que hay otros países como España que tienen ventajas competitivas a la hora de la producción y que estará encantado de sustituir el vector gas, está encantado de sustituir el gas ruso eventualmente por el hidrógeno español. Con lo cual... Pues si no hay nadie más, otra vez Germán y Ángel también, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Y hemos aprendido un montón y que, por supuesto, siempre que queráis, aquí estáis bienvenidos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Yo encantado y a vuestra disposición siempre que queráis cualquier cosa de mí. Vale, muchas gracias. Gracias. Gracias.